Bueno, les decía, se cortó, pero se lo repito. Acá vuelvo a escribir la figura. Si estamos realizando ahora a presión constante una expansión en lugar de una compresión, es decir, que ahora la transformación comienza en un volumen pequeño y permitimos que se expanda, de modo que el volumen final sea más grande, es decir, que acá voy a considerar el cilindro inicialmente con un volumen pequeño y luego voy a permitir la expansión. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? El trabajo lo voy a tener disponible, es el gas el que hace trabajo contra el cilindro y contra la máquina que estuviera conectada, que estuviera acoplada al émbolo. Inicialmente extendíamos el volumen del cilindro acá. Pero nosotros permitimos una expansión, de modo que ahora el émbolo se encuentra retirado, con un volumen mayor. En ese caso, el movimiento se va a dar en esta dirección, será en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el trabajo me va a dar, igual que antes, se va a poder calcular como P por B2 menos B1. Esa expresión que calculamos antes es independientemente de en qué dirección estoy realizando la transformación. Ahora, en este caso, B2 es mayor que B1, por lo cual esto me daría mayor que 0 en el caso de una expansión. En este caso, que es una expansión, me daría mayor que 0. O sea que cuando el trabajo está disponible, de modo que es el gas el que hace trabajo al expandirse y nos lo presenta a nosotros como algo útil, tal vez para movilizar una máquina, como ocurre con el caso de un motor de combustión interna, donde uno quema combustible, no se mantiene la presión constante, ya veremos que hay algunos refinamientos, pero más allá de eso, la expansión sí se produce. Entonces a nosotros nos queda un fruto mecánico que es justamente ese trabajo de expansión, y en ese caso será positivo. Así que cuando el volumen se aumenta y se expande el sistema, tengo un trabajo positivo, y cuando tenemos que hacer trabajo contra el gas, ese trabajo será negativo. Así que los resultados del signo de las integrales que estamos calculando se corresponden con esta notación para el signo del trabajo. Positivo significa expansión, negativo significa una compresión. Bueno, eso es lo que quedaba de la transformación a presión constante. Vamos a ver qué ocurre cuando mantenemos constante la temperatura. La T constante observen que T la escribo con mayúscula para que quede claro que siempre me voy a referir, cada vez que trabaje con la termodinámica de un gas, y en realidad termodinámica, excepto en aspectos instrumentales o tecnológicos, que mido las temperaturas en grados centígrados, o Fahrenheit si tuviera la escala en inglés, cada vez que haga un cálculo termodinámico, la temperatura involucrada va a ser en Kelvin, va a estar sí o sí en escala absoluta, porque es la única termodinámicamente aceptable, en el sentido de que las leyes que gobiernan el comportamiento termodinámico de los sistemas requieren que esa temperatura se mida desde el cero absoluto y no desde un punto de referencia arbitrario, como había sido originalmente la temperatura en la escala Celsius. A T constante, ¿qué es lo que vamos a usar? Bueno, la ley que vale es la ley de Boyle y Mariotte. Esa es la que estaríamos aplicando. Y por lo tanto, vale justamente que P por B, P multiplicado por el volumen B, era igual a P1 multiplicado por B1 y es igual a P sub 2 multiplicado por B sub 2, y en general es igual a N por R y por T, en donde no es necesario aclarar si se trata de T1, T2 o T genérica, porque justamente estoy diciendo que T es constante.
el hecho de que el número de moles no cambia, que R es la constante universal de los gases y que la temperatura no cambie, hace que este producto de presión por volumen permanezca constante. Por lo tanto, puedo despejar acá una relación entre la presión y el volumen simplemente como N por R por T dividido el volumen B. También podríamos escribirlo como P1 por V1 dividido B, o como P2 por V2 dividido B, como quieran expresarlo. Esta es la forma más clásica y hace referencia directa a cuál es el parámetro que estoy manteniendo constante, que en este caso es precisamente T. Así que cuando quiera calcular el trabajo, voy a partir de la expresión general que habíamos demostrado antes. Esto era una forma integral entre V1 y V2, de la presión P que tenga en un determinado estado, multiplicado por el pequeño cambio de volumen diferencial de B, que involucre una etapa pequeña de compresión. Recuerden que primero habíamos hecho un elemento de trabajo como P diferencial de B, y luego sumando todas esas contribuciones, matemáticamente hecho a partir de una integral, encontrábamos el resultado del trabajo completo. Ahora, en este caso, la relación entre P y B está dada por esta expresión que está acá, así que la voy a sustituir, y voy a escribir esto como la integral entre B1 y B2 de N por R por T sobre B por diferencial de B. N, R y T son constantes, estas tres cantidades son constantes, y por lo tanto el producto de las tres no cambia, y podría sacarlo directamente de la integral, y escribir esto como N por R por la temperatura a la cual se está haciendo la compresión, y acá tengo la integral entre B1 y B2 de 1 sobre B, tengan presente que esta cantidad, esta constante salió delante de la integral, así que quedó en 1 dividido B por diferencial de B. No sé si recuerdan esta primitiva, pero es muy clásica, la vamos a traer acá al presente, pero la integral de 1 sobre B diferencial de B es el logaritmo natural, logaritmo neperiano, logaritmo en base E de B. Por lo tanto, en este caso me va a quedar que el trabajo es N por R por T, logaritmo natural de B, y esto por Barrow, evaluado entre B1 y B2. A esto lo voy a escribir como NRT por el logaritmo natural de B2 menos el logaritmo natural de B1, o sea que voy a aplicar Barrow, y como esto es una diferencia de logaritmos, es lo mismo que el logaritmo del cociente, con lo cual el trabajo se va a poder escribir como N por R por T por el logaritmo natural del cociente entre el volumen final B2 y el volumen inicial B1. Como tenemos esta relación, en donde P1 por B1 es igual a P2 por B2, de acá podríamos decir que B2 dividido B1 es lo mismo que P1 dividido P2. Fíjense que simplemente pasan dividiendo la presión y pasan dividiendo el volumen B1 y tendrían esta relación. Así que este cociente de volúmenes que está acá es cociente inverso de presiones. Así que en todo caso, en el caso que no conozcan los volúmenes, pero que conozcan las presiones, esto mismo se puede calcular como N por R por la temperatura a la cual se produce la transformación por el logaritmo natural de P1 dividido P2. O sea, si en lugar de trabajar con los volúmenes, trabajan con las presiones, el resultado que encuentran para calcular el trabajo es exactamente el mismo que habían encontrado si hubieran usado los volúmenes. Se pueden usar entonces esta identidad o esta otra. Observen que, bueno, el logaritmo es adimensional, el logaritmo no se puede aplicar a una magnitud que tenga unidades, porque es una función trascendente, como no se puede hacer con ninguna función trascendente. No se puede aplicar la función seno, ni la exponencial, ni el logaritmo, ninguna expresión que no venga de operaciones aritméticas se pueden aplicar a variables que tengan unidad. En este caso en particular, por ejemplo, me estaría obligando a aplicar el logaritmo de algo que está medio en metros cúbicos o centímetros cúbicos o lo que fuera. Esto físicamente no se puede hacer, pero justamente reagrupando los términos y convirtiéndolo en un cociente, ahí el problema desaparece porque esto en el fondo es el cociente de dos volúmenes
ambos medidos en metros cúbicos o centímetros cúbicos, o la unidad de volumen que haya usado, se van a simplificar y esto no es más que un número puro. Este es el logaritmo del cociente de volúmenes, como acá esto es el logaritmo del cociente de presiones. No importa qué unidades usen para las presiones, ambas unidades se van a simplificar, pueden estar en pascales, en atmósferas, en metros columna de agua, lo que fuera en cada problema, las unidades se van a simplificar y el logaritmo lo puedo aplicar sin ningún problema. De manera que el trabajo va a tener las unidades que ofrezca esta combinación de magnitudes que están acá. N por R por T tiene que tener unidades de trabajo. Y observen que uno de los valores que le había dado para R de los gases ideales era 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Si a esta cantidad la multiplican por el número de moles y la multiplican por la temperatura que va a estar expresada en Kelvin, la unidad mol y la unidad Kelvin se van a simplificar con estas variables N y T, y la unidad que sobrevive es Joule, que es precisamente la unidad de trabajo. Ahora, no es la única forma de medir trabajo. Sabemos que se puede medir en kilográmetros, que se puede medir en ergios, con lo cual de ahí ya pueden empezar a entender que existen diferentes unidades para R y todas van a involucrar en la parte del numerador una unidad de trabajo o una unidad de energía. Otra forma alternativa de ver una unidad para R y también una unidad para el trabajo, ahora que sabemos cómo calcular ese trabajo a partir de la integral, otra unidad alternativa para el valor del trabajo es simplemente entender que como el trabajo lo estoy calculando a través de presiones y volúmenes, una combinación posible es multiplicar la unidad de presión por la unidad de volumen directamente. Bueno, entonces, en ese caso lo puedo escribir, o sea, aparecen otras opciones, como por ejemplo, atmósfera multiplicada por litro. Esto se utiliza mucho en química, en donde la presión se mide en atmósfera y el volumen o cambios de volumen se miden en litros, y directamente el producto de atmósfera por litro me va a dar el valor es una unidad de trabajo. Esto también es una unidad de trabajo. De hecho, la constante R expresada en estas unidades tiene un valor diferente, 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin. Así que si van a trabajar en un problema en donde las presiones involucradas estén en atmósferas y los volúmenes o cambios de volúmenes estén expresados en litros, bueno, tal vez convenga trabajar con un valor de R que sea este que les estoy presentando acá y no el del sistema internacional. ¿Cómo tenemos que hacer con las unidades de presión y de volumen para que pueda utilizar la constante R del sistema internacional, o sea, donde el trabajo me dé en Joule? O sea que para que eso sea así, para que la unidad de trabajo me dé Joule, si yo voy a vincular las unidades de presión y unidades de volumen, si quiero eso, las unidades de presión las tengo que escribir en pascales. Si la unidad de presión es pascales, recuerden que esto no era otra cosa que Newton dividido en metro cuadrado, que son las unidades de fuerza y unidades de área o de superficie en el sistema internacional, y las unidades de volumen que voy a involucrar en el problema tienen que ser metros cúbicos. Si multiplican pascal por metro cúbico, esto no es otra cosa que Newton dividido metro cuadrado para la presión, multiplicado por metro cúbico para el volumen. Se puede hacer esta simplificación y precisamente Newton por metro es Joule. Así que si quieren usar esta constante R con el valor de las unidades en Joule sobre mol Kelvin, las presiones tienen que estar expresadas en pascales y los volúmenes tienen que estar expresados en metros cúbicos. Si no están en esa unidad, habrá que hacer las conversiones en las unidades de presión y las unidades de volumen para que efectivamente se ajusten a esta combinación y puedan hacer uso de esta constante R que estoy presentando acá. Sin eso, no va a ser coherente el resultado numérico con las unidades. ¿Cómo tienen que operar para garantizar esa coherencia y que el número que encuentren sea confiable? Bueno, no evitar,
no eliminar, no sustraer las unidades de la solución del problema. En cada paso, en cada etapa que van ejecutando y resolviendo, van colocando las unidades de los datos con los cuales están operando. De tal manera que en todo momento queda manifiesto que pueden simplificar las unidades que correspondan y que las unidades que quedan como resultado final, incluyendo aquellas que involucren constantes universales como R, bueno, efectivamente operen para que las unidades queden de modo coherente. Si es un trabajo que quede en Joule, bueno, quiero el trabajo en Joule, puedo usar la constante R ya directamente involucrando el Joule, pero tengo que tener en cuenta que si voy a operar con presiones dentro del problema, la presión tiene que estar en pascales, y que si voy a involucrar volúmenes dentro del problema, el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Si no está en esas unidades, hay que hacer la conversión, hay que hacer el tratamiento de los datos para que efectivamente cumplan con eso, entonces están seguros de que los resultados son termodinámicamente correctos. Bueno, hasta acá el trabajo necesario para provocar una compresión isotérmica. ¿Cómo queda esto en el diagrama presión-volumen? Vamos a hacer acá una representación gráfica de eso, un poquito reducida en tamaño, pero se va a poder entender. Ahora, en el diagrama de Clapeyron, vamos a representar la transformación. Este es el eje de volúmenes, este es el eje de presiones, y ahora la transformación no la voy a dibujar en línea de trazo, la voy a dibujar en línea llena porque esos puntos constituyen los estados intermedios de equilibrio que tiene el gas, y va a seguir la ley de Boyle, de tal manera que voy a tener una curva, va a tener más o menos este aspecto. ¿Sí? Recuerden el comportamiento asintótico en los ejes. Si parto de un volumen B1 y paso a un volumen B2, o viceversa, en este caso, si voy de B1 a B2, estoy comprimiendo, si voy de B2 a B1, o si le cambio el nombre y voy de volumen pequeño a volumen grande, estoy expandiendo, y en cualquiera de esas situaciones, lo que tengo que interpretar es que este valor de trabajo que calculamos representa ahora esta área, esta superficie atrapada bajo la curva, que tiene tres perfiles rectos, la base del eje de B y dos verticales que corresponden a los volúmenes límites, pero esta parte del perfil es justamente la de T constante, que es la isoterma de Boyle. Y entonces todo este perfil, toda esta superficie atrapada acá, es geométricamente representativa del trabajo que hacemos para realizar la compresión. Esta expresión n por r por t logaritmo de b2 sobre b1 o n por r por t logaritmo de p1 sobre p2 es un modo analítico de calcular el área que atrapamos debajo de esta figura, en donde uno de los perfiles es la isoterma de Boyle, que por cierto es curva. Es una hipérbola equilátera. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? No, profesor. No, No, profesor, se entendió. Continúo, entonces, no hay ni consulta ni ningún tipo de discusión ni aporte. ¿Sí? Vamos a pasar a enunciar el primer principio de la termodinámica. Esto no significa que hayamos terminado de discutir todas las transformaciones con las cuales vamos a trabajar durante el desarrollo del resto de la materia. Hay algunas todavía muy importantes, pero que están fundadas en algunos conceptos que emanan del primer principio, por eso no puedo abordarlas todavía. ¿Está bien? Así que vamos a desarrollar la idea del primer principio de la termodinámica y luego, cuando tengamos eso, vamos a definir lo que llamamos una transformación adiabática y también lo que llamamos una transformación politrópica, y para ella vamos a también calcular el trabajo que realizamos para hacer una compresión o una expansión, suponiendo que la transformación es alguna de estas dos nuevas que les estoy mencionando. Vayamos entonces a enunciar el primer principio de la termodinámica. Como les dije en algún momento, los principios
de la termodinámica y en general de cualquier disciplina son verdades, son enunciados de validez muy general, y especialmente no requiere que uno los demuestre, sino que surgen como consecuencia de la observación y de, en algún caso, sentido común, o en algún caso, la síntesis de un conjunto de observaciones en donde uno observa que esa situación se experimenta de modo primario y no requiere una demostración, no tiene una demostración matemática, ni está fundada en leyes más básicas que esa. Por eso se llama un principio, es decir, el nombre está indicando precisamente que se trata de algo muy básico, extraordinariamente elemental. Lo cual no significa que sea sencillo de interpretar y de usar, simplemente son las verdades primarias sobre las cuales se basa todo el resto del estudio con el cual vamos a trabajar. De ahí la idea de principio de la termodinámica. Con lo cual lo vamos a enunciar, lo vamos a discutir, lo vamos a poner en cuestión para ver si lo podemos asimilar, pero no lo vamos a demostrar, porque precisamente no es un teorema, es un principio. Lo primero que vamos a establecer para un sistema simple es un sistema homogéneo, isótropo, que no tiene ningún tipo de propiedades mecánicas ni eléctricas, ni problemas de superficie, ni está sometido a ningún tipo de campo externo como el campo gravitatorio o el campo electromagnético, de manera que voy a rescatar del sistema solamente propiedades de origen térmico. O sea, todo lo que yo puedo hacer con ese sistema es intercambiar trabajo por comprimirlo o expandirlo, como hicimos recién, o intercambiar calor a partir del hecho de que lo ponga en contacto con una fuente térmica, como hicimos en la primera parte de la materia, en la cual discutíamos el calor como una forma de energía. Lo que entendemos con un sistema así es que gracias a la estructura constitutiva que tiene ese sistema, que más allá de los detalles específicos, está formado por átomos, moléculas y por iones en algún caso, esas partículas elementales están en interacción, tienen movimiento interno, así que desde el punto de vista mecánico tienen alguna forma de energía, y esa energía tendrá naturaleza de movimiento, supongamos que tengo un montón de moléculas aquí, estoy representando simplemente, bueno, esas moléculas tendrán alguna forma de movimiento, una cierta velocidad, y además hay unas fuerzas de interacción entre moléculas, ya sea por choque o por interacción de tipo electrostática, que va haciendo que cada una de ellas, en contacto con las demás, tenga una cierta energía mecánica. La cantidad de energía que cada una de ellas aporta es muy difícil de evaluar en forma individual por varios motivos. Uno bastante evidente es que la cantidad de moléculas que constituyen cualquier sistema termodinámico, por pequeño que sea, así considere una gota de agua o una burbuja de aire disuelta en una gaseosa, aunque sea algo realmente de muy pequeña escala, la cantidad de moléculas que tiene es enormemente grande, varios trillones de moléculas, aún en una muestra elemental de materia, con lo cual especificar qué velocidad tiene cada una, qué energía elástica o qué energía mecánica o potencial tiene por interacción con sus vecinas puede tener, es un problema formidable, que habitualmente uno ni siquiera se propone, puede entender que existe un valor para cada una, pero ponderarla y ponerse eso como elemento es, digamos, una tarea demasiado grande para ponerse a evaluarlo. Tiene poco interés, porque en el fondo cuando uno analiza termodinámicamente un sistema, importa muy poco qué le pasa a las moléculas en forma individual, uno lo que quiere es conocer el comportamiento global del sistema, y por lo tanto el detalle fino de lo que le pasa a cada uno no es relevante. Y además sería muy difícil acceder también a una medición para comprobar esos resultados, porque las moléculas no se pueden observar a simple vista, hay elementos tecnológicos hoy que nos permiten observar algunas de gran tamaño en forma directa, pero de todas maneras no es una tarea simple y tampoco podríamos hacerlo de forma detallada, por ejemplo, para analizar qué pasa con las moléculas de agua en un tubo de vapor que se expande
dentro de una turbina, no tendría mucho sentido pensar en un problema así, con lo cual en general uno no hace un estudio de este tipo en términos microscópicos o moleculares, sino en términos de continuo, en términos globales, en donde en cada punto voy a considerar que de todos modos está formado por una enormidad de constituyentes moleculares, y lo que voy a considerar es cuánto aportan en promedio todos esos elementos que están constituidos ahí. Lo que sí sabemos es que cada uno de esos constituyentes aportará con un poco de energía mecánica y que la sumatoria de todos los constituyentes formará una energía total de todo el sistema. Así que lo que vamos a hacer es simplemente postular que existe para cada sistema una energía interna que habitualmente se representa con la letra U. A esto se lo llama energía interna. Y que tiene su origen en las energías cinéticas y de interacción que tienen las moléculas con sus vecinas que constituyen el sistema. Pero no la vamos a detallar de esa manera, sino que vamos a postular que de algún modo yo puedo evaluar esa energía. Como sabemos de los estudios de física 1, la energía de los sistemas mecánicos está sometida a principios de conservación. Digamos, uno sabe que esa energía solamente puede cambiar cuando hagamos trabajo sobre ese sistema, y que si no existe trabajo neto sobre un sistema, esa energía se conserva. Lo que el primer principio de la termodinámica nos viene a plantear es que eso sigue siendo cierto para un sistema macroscópico como este, formado por una enormidad de moléculas, a condición de que agregue como parte de los términos de energía lo que pueda intercambiar como calor. Entonces, el primer principio lo que nos dice es que los cambios de energía interna que un sistema puede sufrir tienen dos orígenes. Uno es la cantidad de calor que pueda aportar o extraer del sistema, o sea, a través del contacto térmico que tenga con el medio exterior, yo puedo intercambiar calor, aportándolo si es que el medio exterior es quien aporta esa energía, o extrayéndolo si es que, bueno, el medio exterior está más frío que el sistema termodinámico, entonces el sistema se enfría y libera calor al medio ambiente. Como sea, hay un calor intercambiado, eso es una forma de energía en tránsito que modifica el estado del sistema. Y la otra alternativa que tengo para que este sistema gane o pierda energía es que reciba o entregue trabajo. Y acá hay un criterio de signos que hemos mencionado y que es el siguiente. Recuerden que si el trabajo era extraído del sistema, si yo quito trabajo del sistema porque el sistema se expande, aumenta el volumen, esto puede ser que aumente el volumen porque se mueve un pistón, o puede ser que aumente un volumen porque, por ejemplo, se expande un globo y lo hace en 3 dimensiones al mismo tiempo. No necesariamente el cambio de volumen tiene que ver con mover en una sola dimensión una pieza. Podría estar cambiando el volumen porque se modifican en el espacio las 3 dimensiones de forma simultánea. Lo que importa es que cambie el volumen. Si cambia el volumen, hay trabajo, y ese volumen puede aumentar, y entonces se expande, y ese trabajo lo habíamos considerado positivo. O podría ocurrir que esté realizando trabajo contra el sistema, comprimiéndolo, y en ese caso el trabajo será negativo. Ahora, ¿qué pasa con la energía interna? Si yo quito trabajo, si el sistema me da trabajo para realizarlo en forma útil, la energía del sistema habrá disminuido. Y si yo entrego trabajo, que en nuestro sistema, en nuestra convención de signos es negativo, la energía interna habrá aumentado. Quiere decir que el trabajo tiene signo contrario a los cambios de energía que provoque, y por lo tanto acá lo debería considerar como que resta, o sea, con signo negativo, no que suma, sino que resta. Si el trabajo es positivo, es porque efectivamente lo obtuve como algo útil, así que cuando le resto ese valor positivo, me va a ofrecer un cambio de energía negativo, lo cual es de esperar, porque si yo tengo trabajo útil, el sistema se relaja y pierde energía. Si es al revés, nosotros comprimimos, nosotros entregamos trabajo, ese trabajo es negativo, con este signo menos que estoy colocando acá, en el fondo este término terminará siendo positivo,
consiguiendo entonces que la energía sufra un cambio positivo. Tengan en cuenta que esto es delta de U, o sea, cambio de energía, y bueno, efectivamente va a ser así, porque si hicimos trabajo contra el sistema, lo hemos comprimido y realizamos trabajo para bajarle su volumen, para achicarlo, ese trabajo no se perdió, sino que precisamente aumentó la energía interna del sistema. Esto entonces es lo que nos plantea el primer principio de la termodinámica y nos hace un balance entre los cambios de energía, estos son cambios de energía, y ocurren a nivel interno del sistema, cambios de energía interna, o sea que esta es una manifestación interior del sistema, y estos son mecanismos de intercambio. Estos son mecanismos de intercambio. O sea, son elementos, vehículos, si quieren, a través de los cuales yo puedo intercambiar energía con el sistema. No son elementos acumulados, son mecanismos de intercambio. No puedo pensar en trabajo acumulado o calor acumulado. Lo que puedo pensar es energía acumulada, que la puedo conseguir entregando calor o entregando trabajo o entregando las dos cosas, y en todo caso el sistema responderá o acumulará el efecto neto de ambos. Así que esto está en el interior, este delta U es lo que sufre el sistema en el interior, y estos Q y L son entregados a través de la frontera del sistema en el cual yo puedo aportar o quitar calor. En este caso este calor será positivo, o sea, mayor que 0, y si quito calor será negativo. O sea, esta convención de signos es la que ya habían discutido en el práctico con Verónica, diciendo que cuando aportan calor es positivo, cuando quitan calor es negativo. En el trabajo es al revés. Cuando aportan trabajo es negativo, cuando quitan trabajo es positivo. Pero como los cambios de energía van a ir en contra de lo que le pase al trabajo, acá en el primer principio lo coloco con signo menos. Así que esta es la expresión del primer principio. Algo muy importante, extraordinariamente importante, que hay que establecer en este primer principio. Es válido para todo sistema termodinámico simple. No estoy diciendo que el primer principio sirva solo para sistemas gaseosos y mucho menos para gases ideales. El primer principio de la termodinámica, como todos los principios de la termodinámica, son de validez general. Son la base fundamental sobre la cual se establece y se desarrolla todo el conocimiento termodinámico que tenemos acerca de todos los sistemas termodinámicos. Con esto quiero decir, un gas ideal obedece al primer principio de la termodinámica, por cierto que sí, y lo vamos a explotar matemáticamente todo lo que podamos, porque es en donde tenemos ecuaciones que podemos manejar. No necesariamente simples, a veces las ecuaciones pueden convertirse en un desafío matemático relevante, pero accesible. Otros sistemas pueden tener una descripción matemática mucho más compleja, como pasa por ejemplo con los líquidos, o lo que pasa con los sólidos, o lo que ocurre con los gases, pero no ideales, en donde estén en estados termodinámicos próximos a la condensación, entonces, o líquidos que estén próximos a la solidificación o a la vaporización, o sea, cerca de los cambios de estado. Los comportamientos termodinámicos de los sistemas son mucho más complejos, pero cualquiera sea el estado en que se encuentre, cual sea la composición química y el estado de agregación, esta relación entre los cambios de energía interna, la cantidad de calor intercambiada y la cantidad de trabajo intercambiado sigue siendo válida. O sea, es un principio de validez universal. Se aplica a un gas ideal, se aplica a un transformador eléctrico que sufre cambios de temperatura por el trabajo eléctrico destruido, se ocurre dentro de un electroimán, ocurre dentro de un tejido vivo, ocurre dentro de una batería o de una cuba electroquímica, ocurre dentro de una caldera, en los procesos de combustión. No importa cuál sea la naturaleza del sistema termodinámico. Delta U es igual a Q menos C. Puede ocurrir que el cálculo de L sea diferente al que vimos hace un rato, porque la naturaleza del sistema termodinámico hace
que yo no lo pueda calcular como la integral de P diferencial de B. Eso es posible. También es posible que la cantidad de calor no se evalúe a través de un calor específico por la masa por delta T, como vimos en los problemas de intercambio de calor en el práctico anterior. Eso también es posible. O sea, la forma de calcular Q, la forma de calcular L, depende específicamente de la naturaleza termodinámica del sistema que estudie. Cuando algunos son muy amigables y otros son muy complejos. Pero eso no significa que esta relación entre delta U, Q y L cambie, sea diferente o no valga. El primer principio tiene validez universal. Bueno, preguntas. No, profe. No aparecen. Seguimos. Sí podemos agregar que para gases ideales, este trabajo se puede calcular como la integral de P diferencial de B. En términos diferenciales esto va a ser muy útil escribirlo en más de una ocasión, así que se puede escribir el diferencial de U como un diferencial de Q menos el diferencial de L. Y acá vamos a hacer una distinción. Estos diferenciales se suelen anotar con una barrita, como un diferencial partido, como una barrita, que ahora vamos a discutir porque va a ser muy, muy importante lo que vamos a aclarar de acá en adelante. U, la energía interna, es una función de estado. Esto significa que su valor solo depende del estado en que se encuentra el sistema. Y no depende de cómo se alcanzó dicho estado. En el fondo, no depende de la historia de las transformaciones que haya sufrido el sistema. Entonces, U en un sistema termodinámico depende solamente de cómo se encuentra, qué composición química tiene, qué cantidad, qué volumen tiene, qué temperatura tiene, en fin, todo lo que establezca el estado me va a decir cuánto vale Q. Después vamos a hablar de lo que ocurre en el caso particular de los gases ideales, que es todavía más simple la expresión de U. Pero aun cuando no se trate de un gas ideal, lo más importante es que no interesa cómo llegué a ese estado, la energía interna depende de ese estado. Sin embargo, la cantidad de calor y el trabajo no. La cantidad de calor y el trabajo dependen de la transformación. Q y L dependen de la transformación. Esto es muy importante. Tengan en cuenta, vimos recién, por ejemplo, lo que pasaba con L, en donde vimos 3 transformaciones diferentes y la fórmula para calcular L fue distinta. Por lo tanto, el trabajo no es independiente de la transformación. Y lo mismo podemos decir respecto del calor.